pero también de aquí de Toluca hay fotos antiguas, fotos de cómo era nuestra ciudad a principios del siglo XX, a mediados, a finales, a cómo se ha ido transformando. Y por eso hoy el tema, fotografías de mi ciudad. Fotos que hemos rescatado de algunos libros, de algunas páginas, de algunas plataformas. En los últimos meses ha existido, y quiero darle reconocimiento a una página que se llama Toluca en el Tiempo, que ha estado publicando fotos de Toluca con alguna narración. Algunas otras personas han hecho también crónicas de historias de Toluca y le han puesto algunas fotografías, y seguramente muchos de nosotros en nuestros álbumes familiares tenemos fotografías de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de nuestros bisabuelos, con alguna imagen de Toluca. Por eso hoy rescatamos fotografías de mi ciudad. No tiene, como siempre, esto es una charla entre amigos, entre tolucos, como se llama este espacio, no tiene una secuencia histórica, por decir cómo era a finales de a principios de los 1900 o hasta ahora, no tiene una secuencia. Ahí las escogimos y ahí fuimos recabando fotografías sin alguna secuencia histórica. Y yo quiero agradecerle a Gerardo Novo, cronista de Toluca, que nos va a platicar sobre las fotografías, sobre el espacio que se vea en esa fotografía. Y agradecerle que haya aceptado la invitación. Nos acompaña Antonio Robles, un fotógrafo de la ciudad de Toluca, tradición en Toluca, la fotografía Robles, de todos conocidos en los portales y en otras instalaciones. Toño tiene su estudio ahí en Morelos, casi llegando al Panteón, y él nos platicará pues, de cómo está esta foto, qué tintes o qué características tiene la fotografía. También es de Toluca, también es Toluco, Toño, y también puede hacer comentarios de Toluca. Muchas gracias, Toño Robles, por aceptar esta invitación. Y empezamos. La idea es que podamos platicar de cada una de estas fotografías que hemos escogido, y entre Gerardo Novo y Antonio Robles poder platicar de la fotografía. Gracias, Gerardo. Buenas tardes. Gracias, Toño Robles. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Si gustan, empezamos. Gracias. Gerardo, tenemos ahí una foto. ¿Qué nos puedes platicar? Ahí se ve un monumento de piedra, que me parece a mí es el monumento al general Agustín Millán, gobernador del Estado de México. Pero a ver, venos, porque seguramente los que están viendo esta fotografía como que no ubican ese monumento y mucho menos ahí el fondo arbolado. ¿Qué nos puedes contar? Sí, efectivamente, pues se trata de nuestra alameda muy arbolada, como podemos ver en esta fotografía. Y ahora es un cuadrado en el que hay que darle la vuelta para continuar por la avenida Hidalgo, que viene de oriente a poniente, y rodea uno la alameda y vuelve uno a tomar Hidalgo. Pero en 1930, cuando la alameda era como ahora la tenemos, se inicia la carretera internacional, que era México-Morelia por Mil Cumbres, Guadalajara, y llegaba hasta Nogales. Entonces, prácticamente el tramo del Estado de México partía de este punto. Hubo entonces que partir la Alameda en dos partes para hacerle carril de ida y vuelta con el camellón en medio que estamos viendo. En el lado de Quintana Roo estaba este monumento al general Agustín Millán, como lo decías, y en el lado opuesto, es decir, en lo que ahora es Melchor Ocampo, y que sería exactamente atrás del automóvil, estaba el monumento al general José Vicente Villada. Así estuvo durante algún tiempo y finalmente se volvió a cerrar para rodearla como actualmente lo hacemos. Gracias, Gerardo. Toño, ¿cómo ves esta fotografía? Bueno, indudablemente que la fotografía que luce mucho es a base de perspectivas. En este caso tenemos un primer término de la estatua
muy bien ubicado, y si nos vamos con una línea superior de los árboles y convergen hasta el fondo, esa es la perspectiva para lucir una fotografía, independientemente de la hora que es tomada. En este caso, se ve si observamos la cara de la estatua, tiene un alumbrado que por un lado da la luz fuerte, supongo que es el sol directo, y el otro lado tenemos sombras. ¿Eso qué representa? Inclusive en la parte de abajo hay mucho contraste con luz y sombra, que finalmente esa es la fotografía, jugar con luz y con sombras, ¿no? Entonces, en este caso le da más dramatismo a la propia fotografía con esos alumbrados que se han logrado realmente con muy poco equipo. En esa época no creo que hubiera grandes cámaras, pero se lograban cosas muy interesantes. Yo creo que eran casi, yo les digo que eran casi magos los fotógrafos de aquella época, por lo que lograban con tan poco equipo, sobre todo con las placas era necesidad de darle mucho tiempo de exposición para lograr la imagen, ¿no? Después ya ahora, ya ni les hablo de ahora porque ya es otro mundo. Sí. Gracias. Solo para ubicarnos actualmente, esta fotografía está tomada lo que ahora es la calle de Quintana Roo hacia los Portales, esa calle que se ve el coche y el camellón, pues es ahora la Alameda, era la continuación de Miguel Hidalgo. O sea, como está ahorita, estaríamos sacando esa fotografía por decir donde está el edificio del ICEMIN, en esa esquina. Así estaba nuestra Alameda, partida a la mitad, si me permiten el término, y ahora está completa. Se nos fueron los 4 minutos en esta fotografía, muchas gracias. La que sigue, Toño, ¿qué nos dices? Es el famoso, conocido Callejón del Carmen, porque se ve el Templo del Carmen al final. Pero a ver, ¿desde dónde más o menos esa fotografía? También hay sombras. ¿Qué nos dices, Toño? Sí, bueno, aquí se vuelve a ver lo que son las perspectivas, en este caso de ambos lados, derecho e izquierdo, y convergen en el eje central de la fotografía, que es la iglesia del Carmen. Las sombras también le ayudan a poner más énfasis en la fotografía, y a mí me admira mucho. Si observamos, todo está muy definido, y eso es cuestión de la óptica de la cámara, que tiene que estar, en primer lugar, con una exposición rápida para que no haya movimiento de las personas, digamos que las congela. En términos fotográficos es congelar la imagen, porque se le dio una exposición alta, y aparte hay que jugar con la luz. O sea, va muy relacionado la apertura de la cámara con la velocidad del disparo, ¿no? Entonces, se me hace una gran fotografía, muy bien lograda para esa época. Por ahí observo una señora en un balcón a mano izquierda, que eso me llamó mucho la atención. Es como un primer término en este caso también, y pasa a segundo término el camioncito ahí estacionado, y se va uno por término, ¿no? Hasta llegar al final. ¿Qué nos cuentas, Gerardo? Bueno, pues es una fotografía de lo que antiguamente Carmen. Hubo Callejón del Carmen y hubo Calle del Carmen, que curiosamente hacían esquina en el Templo del Carmen. Aquí vemos del lado derecho lo que fue hasta los años 60 una gasolinería, y del lado izquierdo lo que fue primero la Puerta del Sol, que era una cantina de don Carlos Irusteta, que después cambió de nombre y se llamó el Jockey Club. Ahí vemos parte del letrero que anuncia que era salón con billares, era una cantina muy fácil. Y vemos ya un camión de redilas de los años 40, y arriba exactamente de las redilas del camión alcanzamos a ver un edificio de 2 pisos que fue la fábrica de hilados y tejidos, una fábrica famosísima, donde hoy está el edificio Plaza Toluca. Del lado izquierdo, como esquina que se ve, era una calle curva que iba sobre la bóveda del río Verdiguel.
Más adelante vamos a ver una fotografía que ilustra mejor el trazo de esta calle, porque lo que hoy es Lerdo, que corre prácticamente de lado a lado de la ciudad, antes no estaba así. Así es que se interponía esto que estamos viendo en la fotografía, y Lerdo hacía una curva y Arteaga era la esquina de lo que hoy es Lerdo, después de que fue unido Arteaga y Lerdo. Es una excelente fotografía de esa Toluca provinciana, en este caso, pues de los años 40. Gerardo, solo para ubicarnos, esa calle que se ve viendo la fotografía del lado izquierdo, ¿eso es Independencia, lo que sería hoy Independencia, o lo que sería Lerdo? No, Independencia es de la línea inferior de la fotografía, sería la avenida Independencia. Hoy sería del lado izquierdo la esquina de la Cámara de Diputados, del lado derecho una tienda, una zapatería de familia Almazán. Y lo del lado izquierdo es una curva que hacía la calle de Lerdo para poder entroncar nuevamente a la avenida Independencia, porque no se podía pasar hacia el oriente. Claro. Bueno, pues ese era el Callejón del Carmen. Callejón del Carmen. Es una calle en la fotografía muy angosta, que ahora sería la calle Riva Palacio. Es correcto. Así como está a espaldas de la Cámara de Diputados actualmente. Es correcto. Muchas gracias. Tenemos la siguiente fotografía que quiero comentar, pues no es de Toluca. Esa casa no la identificamos en ninguna avenida de Toluca, pero el carro alegórico tiene que ver algo con Toluca, Gerardo. Sí, esto fue en las fiestas del centenario. Es una fotografía de 1910. Pues como todos sabemos, don Porfirio Díaz echó la casa por la ventana para las fiestas del centenario. Entonces la compañía cervecera Toluca y México, tal como dice el letrero, presentó este carro en el que vemos una especie de pabellón que está sostenido en 4 pilares, y los 4 pilares son 4 cervezas que hacía Toluca, que hacía aquella cervecería. Alcanzamos a ver la etiqueta más completa de la cerveza Pilsner, que era una variedad de cerveza Pilsen, una intermedia entre clara y oscura. Pues como siempre en los carros alegóricos, las bellezas femeninas, vemos ahí 2 especies de medallones con la imagen del rey Gambrinus, ese rey rechoncho y satisfecho, brindando con cerveza. Y pues este carruaje fue uno de los tantos carros alegóricos que se presentaron durante prácticamente todo el mes de septiembre de 1910. Esta fotografía debe ser un desfile en la Ciudad de México, no es. Así es. Es la ciudad, el edificio es de la Ciudad de México, pero es el carro que probablemente no fue el único que mandó. Pero fue la aportación de la compañía cervecera Toluca en México. Una fotografía muy clara, Toño. Se ven se nos fue el internet, o ahí, ¿me escuchas, Toño? Se nos fue el internet con Toño, pero ahorita que regrese, a ver qué comentarios nos dice. Todavía no eran percherones los que tienen ahora, como los que tienen ahora, Gerardo, esos caballos. La cervecería se ha distinguido por tener caballos percherones y los saca a pasear. Ahí se ve que no eran todavía percherones. No, pues los percherones se utilizaban para determinadas funciones, nada más. Para tiro, pues se utilizaba el caballo común y corriente de talla, ¿no? Así es. Pues es el desfile del centenario con un carro alegórico de la cervecería Toluca y México en el centenario de nuestra independencia.
Así Bueno. es, y la fotografía está firmada por L.B. García. Seguramente era un fotógrafo de la Ciudad de México. Ok. Bueno, vamos a pasar a la otra mientras nos regresa Toño. Pasamos a la otra, Carlos, a la otra fotografía. Este es, Gerardo, pues alguna obra de principios del siglo XX, por allá de los 1900, ¿qué? Es el hospital, este fue un hospital de ¿qué año fue cuando se inauguró este hospital? Sí, esta es una obra extraordinaria. Es un ejemplo de la arquitectura hospitalaria de fines del siglo XIX y principios del XX. Este hospital, que se llamó indistintamente Hospital Civil y también Hospital Brigadier José Vicente Villada, se inauguró el 13 de agosto de 1895, cuando apenas llevaba un sexenio Villada en el gobierno, y digo apenas porque estuvo 15 años. Aquí vemos todavía los tranvías que se llamaban tranvías de tracción de sangre, porque eran tranvías jalados por caballos o por acémilas, y vemos también ahí un carruaje. Aquí todavía no está la vía del tranvía urbano que más tarde llegó hasta el hospital, y que este hospital funcionó todavía hasta 1963, en que fue demolido, y en ese lugar se construyó la escuela normal número 1 en la calle de Isidro Favela. Era un hospital con una planta muy interesante, una serie de crujías en estrella que convergían en el centro, y tuvo un funcionamiento extraordinario de atención a la salud durante pues 60 y tantos años, y fue el primer hospital civil, porque hasta antes de eso pues eran hospitales religiosos como el de los juaninos. Fue el primer hospital civil construido en alguno de los años de gobernador del general José Vicente Villada, que como dices, duró 15 años de gobernador y fue gobernador de todo el estado, por supuesto, pero una de las mayores obras que hizo fue en Toluca. Sí, fue este hospital, Gerardo, y corrígeme, la cárcel, instaló drenaje, agua potable en Toluca, el mercado, el mercado ya estaba, el mercado Hidalgo. Un gobernador que trabajó intensamente para todos los segmentos de población, para los infantes, para los niños, para las madres, para los presidiarios, para los empresarios, los agricultores, los comerciantes. Realmente no descuidó a ningún segmento de la población, trabajó mucho en salubridad, en educación, en el sector económico, y fue un extraordinario gobernador que la muerte le sorprendió el 6 de mayo de 1904, cuando estaba en funciones. Probablemente hubiera igualado el récord de don Porfirio, pero se quedó nada más en 15. Bueno, él fue gobernador, a ver, tú me corriges, del 19 de marzo de 1889 al 6 de mayo de 1895. Y después de 1897 a 1904. Y fue como cumplen los 15 años. Así es, sí, es correcto. Villada murió en 1904 aquí en Toluca, siendo gobernador, y esta construcción era pues, dentro de la política de inicio, de finales de los 1800, 1900, inicios de 1900, de orden y progreso. Y este hospital era el llamado tenía el sistema radiado, ¿no? Como dices, un tema centralizado y después varios salones. Haciendo una comparación,
no lo sé si sea yo correcto lo que voy a decir, Lecumberri. la construcción de Lecumberri. Correcto. Okay. Dos funciones diferentes, pero ese sistema permitía en el centro tener un control absoluto de todos los espacios. Y ahora ahí, esa era la fachada del hospital, y ahora ahí está la fachada de la escuela normal en Isidro Favela. Eso prácticamente, esa es la calle Isidro Favela, lo que se ve como terracería. Así es, así es. Toño, ¿ya regresaste? Ya me raptaron, pero ya estoy aquí de regreso. ¿Qué nos dices de esta foto que es donde está ahora la escuela normal, pero esa era la fachada del hospital civil? Sí, vemos las líneas la línea que parte del lado derecho al izquierdo de lo que es hay un pretil arriba, me parece que se ve, que es perfectamente bien delineada, no tiene no se cae para ningún lado, está exactamente en su momento. Es lo que les decía, que fue muy difícil lograr esto, y bueno, finalmente lo lograron los fotógrafos que hayan hecho esto, porque sí, era complejo manejar los elementos que ya mencioné anteriormente. Me parece una fotografía extraordinaria. ¿Es una foto en color sepia o así la vemos y era en blanco y negro? Yo ¿Tú alcanzas a creo decir puede ser hasta por el paso del tiempo que cambian, como los aluros de plata en esa época que se revelaban las fotografías eran a base de aluros de plata, y después ya impresa la foto revelada con las químicas necesarias. En este caso, a lo mejor el propio tiempo, la luz, sobre todo la luz, pudo haber cambiado el color original. Yo casi estoy seguro que era blanco y negro, pero igual se hacían en sepia, que era un tono espectacular para darle como más dramatismo a la fotografía. El color sepia era precioso. Gracias, Toño. Tenemos la siguiente fotografía, que es del centro de Toluca. La anterior foto es ahí la Casa Barbabosa, Gerardo, y al fondo la secundaria 1. ¿Sí estoy en lo correcto? Así es. Bueno, vemos en el último plano, cargado al lado izquierdo, pues el Cerro Toloche, ¿verdad? Hay una arboleda que pertenecía a lo que se le llamó la Quinta del Carmen. Era parte del espacio del convento y templo carmelita. Esa construcción que vemos con un frontón triangular duró todavía hasta los años 60 y era el Ateneo. Después, al fondo, vemos una hilera de construcciones. La del lado izquierdo fue la primera policlínica que tuvo Toluca. Exactamente en el centro vemos el edificio del Archivo Histórico del Estado de México, y después otras construcciones. La casa del lado derecho, pues es la famosa casa de la familia Barbabosa, dados muy ricos del Valle de Toluca, que iba al paño del Palacio Municipal. Así es que este tramo y calle que estamos viendo por Millón y Arbotantes, pues prácticamente sería la continuación hacia el norte de la calle de Belisario Domínguez, que ahora es el andador, la pérgola y las alacenas, una vez que la calle desapareció y que era la calle que topaba con la concha acústica. Entonces esta era visualmente la prolongación de aquella calle de Belisario, que ya nuestra generación la conoció como Belisario Domínguez, pero que tuvo varios nombres. Se llamó calle de la Concordia porque se decía que en ese momento lo que urgía mucho era concordia después de tantas luchas de conservadores y liberales. La calle se llamó también Licenciado Alberto García, temporalmente se llamó Porfirio Díaz, y finalmente Belisario Domínguez a la fecha lleva el nombre, aunque ya es un andador. Si alguien quiere mandar por servicio postal una carta para uno de los
negocios que se encuentran en el andador de la Concha Acústica, tiene uno que poner Belisario Domínguez número tanto. Entonces esta es una imagen de aquella plaza decimonónica tan añorada por los toluqueños. Es prácticamente ahí lo que ahora es todo lo que vemos en la fotografía del lado derecho es prácticamente la fachada de la actual Cámara de Diputados. Toño, la foto se ve como elevada, no se ve tomada al nivel de piso, la sacaron desde alguna azotea o algo. Sí, precisamente estaba observando eso. Desde luego no está a nivel de la calle, sino que es una fotografía un tanto aérea, muy poco una altura que la hace también muy interesante. Y si observamos, me da la impresión de que no había un sol muy pleno, porque yo no veo sombras. Por ejemplo, la persona que va caminando no produce ninguna sombra. Quiere decir que pudo haber estado muy suavecita la luz, nublado, que la hizo con esas características de cero sombra, pero el ángulo es muy interesante por la toma de alguna azotea, supongo, sí. De alguna azotea, y entiendo, viendo la fotografía, pues querían que saliera la casa de los Barbosa y el fondo, el cerro del Toloche. Sí, claro, remata con el cerro y la arboleda esa que también aparece atrás del frontón. Sí. Son lo que mencionaba yo, son los distintos planos que van observando de cada fotografía. El primer plano está aquí, no sé si es un monumento o es un... Gerardo me echará la mano, ¿qué es lo que tenemos el primer término? ¿Qué pudo ser, Gerardo, ese pedestal? Era un elemento arquitectónico que se llamaba resaltes. El Paseo Colón tuvo en los lados esto. Llamaban resaltes porque es una forma simbólica de plantear que está uno entrando a determinado espacio. Si ustedes recuerdan, en Ixtapan de la Sal, al ingresar, hay dos elementos arquitectónicos, no de este tipo, pero son el resalte de que está uno entrando a la nueva que hizo en los años 40. Todavía en 1996, cuando se arreglaron las calles de Matamoros y Galeana, no sé si recuerdan que temporalmente en Constitución, en Galeana y en Matamoros pusieron a los lados, en la esquina de la banqueta de Hidalgo, para Matamoros y Galeana, y de Independencia para Andador Constitución, pusieron este tipo de elementos que se llamaban resaltes. Ok, resaltes, columnas ahí, sí, cierto. La que sigue, tenemos la siguiente fotografía que nos habla de un símbolo de Toluca ya por el barrio de Huitzila, que precisamente sufrió al inicio de este año, en enero de este año, ahí un incendio, pero sigue en pie lo que conocemos los tolucos como la Pedrera. ¿Qué nos cuentas, Gerardo? ¿Qué función tuvo? Dinos algo de historia de este molino de piedra. Y pues volvemos a los años 30, la carretera internacional y muchas obras que se hicieron en la ciudad, entre ellas la pavimentación de algunas calles, obligó a un consumo verdaderamente abundante de piedra. Las antiguas pedreras ya no estaban en uso. Una era el Cerro del Calvario, pero desde hace mucho tiempo los vecinos pugnaron porque se dejara de explotar la cantera de pedrera del Calvario, porque las detonaciones estaban afectando la capilla del Calvario. Entonces hubo necesidad de abrir una nueva pedrera y esta se inauguró en 1930, precisamente para satisfacer la gran demanda que había de piedra. Es una construcción muy interesante a base de madera ensamblada por Horacio Ramírez de Alba, y
pues era una trituradora de campana en donde era convertida la piedra en grava y en otras cosas, con una tolva, y vemos ahí por la rampa por donde subían los camiones y se cargaban. Hoy ahí está, en la parte que fue explotada, el hueco que quedó, está el Parque Líbano, de reciente acondicionamiento. Y atrás de la pedrera vemos el bosque que formó el ingeniero Lucas Rojas. No sé si tengas tú parentesco con él. El ingeniero Rojas fue un revolucionario, dueño del rancho La Mora, y que se dedicó durante muchos años a forestar esa parte de la sierrita de Toluca, que hasta la fecha la vemos muy arbolada. Lucas Rojas era el abuelo del arquitecto Alfonso Rojas. Y vemos aquí también tanto el modelo del camioncito, obviamente de los años 30, y vemos también el corte drástico del macizo del lado derecho, que pues la ciudad con todas sus obras fue carcomiendo, y que deberíamos de hacerle un homenaje a la piedra por lo que ha significado para los toluqueños en mamposterías, en casas, en pavimentos, en muchísimas cosas más. Afortunadamente sigue en pie y es un monumento indiscutiblemente toluqueño. Gracias, Gerardo. Toño, la fotografía, Toño, parece que los que están ahí parados junto a las personas que están paradas junto al coche están volteando para la fotografía, o sí, todos exactamente. En la rampa. Exactamente. ¿Cómo les hubieras dicho tú? ¿Volteen para acá o qué? Sí, ahí, mira, independientemente de que están posados porque están viendo a la cámara de frente, a mí me llamó mucho la atención la composición que tiene la fotografía. Si vemos el camioncito, es una línea de entrada, y la otra línea de entrada a la fotografía es una vía con personas que van convergen hacia el centro para que tu vista la dirijas hacia arriba precisamente, para que sea prácticamente un punto de fuga, ¿no? Arriba, o sea, te metió la fotografía por ambos lados, vas convergiendo, vas en medio, y ya tu vista la subes automáticamente y ves el remate de arriba, que tampoco hay que ser el de un lado, la peña de este lado, que se proyecta la sombra de la propia construcción, que también es muy dramática, y redondea lo que es el labio de la composición. Me encanta la fotografía, muy bonita. Parece fotografía de promoción, fotografía de postal. Nos dice José Colón que ahí hacían trabajar a los presos. Ah, caray. Es comentario que ahí hacían trabajar a los presos. Y la pedrera que está allá por el monumento a Huitzila, por el barrio de Huitzila, enfrente de la glorieta de la Marina, en este mes de enero de este año tuvo un incendio. Recordamos las fotos de enero de este año, insisto, y ahí sigue en pie esta estructura. Tal parecía que se podía haber caído, derrumbado. Es pura madera y estaba totalmente en llamas. Un viernes, si no mal recuerdo, un viernes por la tarde, noche. Sin embargo, es una estructura fuerte porque ahí sigue, testigo de lo que se fue moliendo de piedra para diversas construcciones seguramente de nuestra ciudad de Toluca. Y al lado está un Parque Líbano, desde el 2015 rescatando estos espacios de nuestra Toluca. Gracias. Tenemos otra fotografía que es de una panorámica de Toluca, que si alcanzamos a ver algunos elementos, Gerardo, yo alcanzo a ver ahí la iglesia, yo me guío para ver desde dónde está tomada, y yo alcanzo a ver la iglesia de la Merced del lado derecho, y muy al fondo del lado izquierdo la iglesia del Carmen. Esa es la de la Merced, corrígeme, Gerardo, ahí estamos haciendo un momento, y la del Carmen se ve allí al fondo. ¿Desde dónde? Sí. ¿Qué nos platicas? Bueno, es una fotografía tomada desde el Cerro del Calvario.
me parece muy interesante cómo se perfila la sierrita de Toluca, que cruza la ciudad de Toluca de oriente a poniente o de poniente a oriente, como queramos, y quedan perfectamente bien perfilados Huichilas, Opilocalco, Toloche, Pinahuisco y demás. Me llama la atención también que atrás de la sierrita de Toluca se alcanza a ver parte de la sierra Zempoala Monte Alto. Entonces, estamos como acostumbrados a pensar que atrás de la sierrita de Toluca ya no hay nada, pero tenemos esa enorme sierra que llega hasta La Bufa. Vemos al centro de la fotografía pues la calle de Pedro Asensio, cargado al lado izquierdo pues la Alameda muy arbolada, el templo de la Merced. Se ve ahí con cierta claridad lo que hoy es la avenida Morelos, y llama la atención en el extremo derecho está la cruz que fue sustituida por la cruz. Actualmente hay una cruz ahí que es de 1930 y tantos, pero esa cruz debe haber estado ahí desde que llegaron los franciscanos, y que como eran cruces de madera, pues con frecuencia caían rayos y había que sustituirla por otra y todo. Finalmente, pues ya se hicieron cruces de otros materiales duraderos, piedra, cantera, de piedra o concreto como la actual. Y vemos pues parte de lo escabroso del Cerro del Calvario, y alguien ahí posando también sentado. Vemos también una gran cantidad de tejados, valga la redundancia, de teja, porque las azoteas planas están hacia el centro de la ciudad. Toda esta zona alrededor del Calvario eran tejados de dos aguas, y que poco a poco fueron sustituyéndose ya construcciones de materiales modernos. Una bellísima fotografía. Toño, ¿el fotógrafo quiso que salieran las piedras o era un mal fotógrafo? No creo que le estorbaran para nada, al contrario, le da mucha profundidad a la fotografía. Es precisamente lo que uno requiere, ¿no? De dar un término primero para darle profundidad a la fotografía. Me encanta por el tono. El tono se disfruta mucho. Esta fotografía se disfruta mucho por el tono sepia y francamente está muy bien lograda, porque las fotografías cuando abarcan mucho ángulo, no sé si fue tomada yo creo que con un gran angular, que ya ves que hay mucho elemento, ¿no? De cámaras, de lentes sobre todo, y hay lentes muy abiertos, son los grandes angulares que cubren mucho espacio, ¿no? Interesante la fotografía. Muy interesante esta fotografía, de las pocas que yo he visto tomadas desde el Calvario hacia el centro de la ciudad. Ahí, como dice Gerardo, se ve perfectamente lo que son nuestros cerros, que si tomáramos una foto al día de hoy, están cubiertos de casas, tanto San Miguel, Huitzila, toda esa zona está cubierta de casas. Ya se vería más ampliamente la ciudad hacia el norte. Es una bellísima fotografía tomada desde el Calvario. La que sigue, por favor, la siguiente fotografía, tenemos que es, ahí lo dice, es una postal que dice Toluca Alameda. ¿Es la Alameda, Gerardo? ¿Así era nuestra Alameda? Así es. Vemos ahí dos tipos de árboles, unos que se quedan sin hojas durante el invierno y otros que mantienen su follaje. El kiosco, como se acostumbraba en muchas plazas y jardines, pues de por ahí de los años 1900,
Esta fotografía debe de ser más o menos del 1900 y vemos la fuente de Leda y el cisne con ese pasaje mitológico de que Zeus, para seducir a las damas, se les aparecía en forma de animal. Y esta fuente con Leda y el cisne estuvo mucho tiempo, después se perdieron las alegorías y ahora pues tiene nada más una esfera, está en la Alameda y fue combinada con la fuente que durante mucho tiempo estuvo en el Jardín de los Mártires, que según Horacio Zúñiga, según otros son las musas, y alguien pregunta dónde están las otras, dónde están las otras 5 musas. Son las deidades femeninas del Olimpo, pero al parecer lo más lógico sería que fueran las ninfas, esos personajes femeninos que viven cerca de los bosques, en los arroyos y demás, y que son 4 estatuas hechas por la Casa Fiske de Nueva York y que en algún momento formaron parte del Central Park, que renovaba periódicamente su mobiliario urbano y que llegaron aquí a Toluca. Así es que en la actualidad pues vemos una mezcla de esta fuente original con la de las 4 figuras femeninas. El kiosco desapareció y es una fotografía de Pelandini, que no era fotógrafo, él era un empresario suizo, pero le entró al negocio de las vistas y a muchas otras cosas. Empezó como importador y después se dio cuenta que podía hacer muchas cosas y pues hizo un gran capital. Claudio Tranquilino Pelandini, suizo. Es una fotografía eminentemente para postal, Toño. Sí. Inclusive se ve muy europea, ¿no? Esa fotografía. Sí, bueno, da la apariencia. Sí, aquí me llama la atención, si nos imaginamos el horizonte, la línea de horizonte, está muy bien trabajada, porque si la fotografía se hubiera tomado con la línea de horizonte en medio, se parte en dos la fotografía. En cambio, aquí hay tercios. Viene el piso, que es la parte de la fuente, y después viene otro elemento acá, son tercios de fotografía. Entonces, eso en composición es gran composición, con los tercios que manejó el fotógrafo, que dice que no era fotógrafo, pero muy bueno. Sí, no, muy buena fotografía especial. Querían mostrar la fuente, el kiosco y ese andador, Toño, que en la fotografía se ve perfecto esos 3 elementos. Exactamente, sí, está preciosa. Y volvemos a lo mismo, que también en blanco y negro hubiera sido una joya, ¿eh? Es la fotografía preciosa. En sí, preciosa. Preciosa fotografía. Esas ramas, a mí me dicen mucho, no sé, tienen un extra. Un encanto especial para la fotografía. Sí, divina fotografía. A ver, ya nos tardamos en esta foto, Gerardo, pero ¿en qué dirección estamos? Yo no le alcanzo a ubicar. O sea, el kiosco estaba donde actualmente está, la fuente está donde está ahora Cuauhtémoc, ¿o era un lateral? No, yo pienso que está tomada de más o menos donde ahora está la fuente, pero quizá un poquitín más hacia el centro. Estaríamos viendo al fondo la calle. Al fondo, se fue el sonido, Gerardo. Al fondo se está viendo la calle de Melchor Ocampo. Ok, para ver. Está tomada igual que la primera fotografía. De poniente a oriente. De Quintana Roo hacia poniente a oriente, es correcto. Que es una pena que se haya perdido, que haya desaparecido en una noche esa escultura del centro, Gerardo. Una escultura bellísima que era una transformación de Zeus a ser cisne. Sí. Y estaba perdida, desapareció y solo hay una esfera y las 4 musas o deidades están alrededor.
que ahora nos dices que en algún momento estuvieron en el Central Park, esas 4 esculturas de deidades que todavía están en la Alameda, en algún momento estuvieron en el Central Park de Nueva York. La casa Fiske sigue produciendo mobiliario urbano, pero permanentemente están renovando sus equipos y están firmadas. Si tiene uno la curiosidad de ver la base de las esculturas, dicen Fiske. Sí, así es. Pues ahí nos daremos una vuelta por nuestra Alameda. Tenemos la siguiente fotografía, una fotografía que en lo particular me llamó mucho la atención. Nada más voy a dar la referencia, ahí los que nos están siguiendo en nuestras plataformas, que agradezco mucho a todos los que están conectados, pues dirán, ¿qué es esto? ¿De qué esquina es? Yo nada más diré como referencia, y Gerardo que nos platique, lo que, están esos niños que están ahí parados, son niños todos, casi, pues están en lo que ahorita es la esquina de Bravo, esquina Santos de Gollado. Gerardo, ¿qué me cuentas? Es correcto. Del lado derecho, donde vemos el balcón de Barrotes, estaría la parte posterior del Palacio de Gobierno. Y esta era la calle del Carmen, hacía esquina con el callejón del Carmen. Hoy es Santos de Gollado. Y sería la esquina, efectivamente, como lo has dicho, de Bravo Norte y Santos de Gollado. A espaldas de estos niños estaba cerrada la calle. Hoy ya la abrieron y puede uno venir desde la colonia Sánchez por esto. Es interesante que esta calle, que después se llamó Cura Merlín, del lado derecho estuvo el museo del Estado de México, que era un museo típico del siglo XIX, que tenía una revoltura de cosas, tenía arqueología, arte colonial, iguanas, víboras, las varillas del avión, Ramos Millán y demás, y que estaba donde hoy es la parte posterior del Palacio de Gobierno. Vemos ahí a un lado de la Torre del Carmen uno de los árboles del atrio que está exactamente atrás de la secundaria 1. Este grupo de niños curiosos es interesante porque aunque tienen ropa modesta, no se ve pobreza extrema. Todos tienen calzado, inclusive hasta un gorrito y cosas así. Se ve que es gente modesta del barrio, pero no se ve una pobreza harapienta ni nada. Es una fotografía muy interesante, desde luego. Muy interesante. Y Toño, al parecer fue tomada de manera pues, rápida, porque ahí no están volteando, los niños no están volteando, están distraídos. Sí, están absortos viendo el paisaje urbano. Y sí hay 2 chicas que les llamó la atención qué estaba haciendo la persona que estaba atrás de ellos, que era el fotógrafo, y sí le echan una coqueteada ahí al fotógrafo, porque sí están mirando la cámara. Aquí me llama la atención, yo empiezo a ver en esta fotografía algunas nubes, como semblanza de nubes, porque yo creo que la nube le hace el complemento a una fotografía. Cuando hay cielos, que es un cielo azul y una nube blanca, le da un contraste a los cielos precioso. En este caso apenas vislumbro ahí unos bocetos de nubes que también lo hace interesante, no pasar desapercibido ese detalle. Pero sí, ¿Qué quiso sacar el fotógrafo, Toño? ¿A los niños o la calle? No, indudablemente quiso hacer una gran foto, como es, insisto, con ese grupo de personas muy bien lograda, que inclusive ni siquiera están en el centro de la toma, están hacia un lado, que vuelva a la composición, le da más dinamismo el manojo de gente, ¿no? El conjunto de gente que está a un lado, y
tú entras, tu vista te hace entrar directamente a donde están ellos. Entras por la parte de izquierda que no hay nadie y te estacionas con el grupo de gente y ya después empiezas a recorrer visualmente todo el extremo fondo que se aprecia ahí y rematas con la iglesia preciosa, la cúpula del Carmen. Ahí, claro, y ahí es una muestra totalmente de que Palacio de Gobierno actual no existía, eran casas. Las bardas que se ven del lado derecho de la fotografía eran prácticamente casas, ahora está Palacio de Gobierno. Y del lado izquierdo, pues todas esas casas que se ven del lado izquierdo de la fotografía están desaparecidas. Actualmente es un terreno baldío donde se está construyendo un estacionamiento. Esa era y esa es ahora la esquina de Bravo y Santos de Gollado. Tenemos la foto que sigue, una foto ya de otros años. Yo no la veo, yo no sé qué le hice aquí a mi iPad, pero ya apareció la foto. Yo aquí las tengo impresas, ya apareció la foto. Es donde era la antigua terminal, en la calle de Juárez. Actualmente ahí está ese mural, esas escaleras que se ven en la fotografía, pues era la entrada, y lo voy a decir como yo lo recuerdo, a la gran juguetería Blanco, de un almacén que se llamaba Blanco, y una gran juguetería que se ponía en diciembre y en enero. ¿Es así, Gerardo? Sí, esta es la terminal única de autobuses, la primera terminal que agrupó a todas aquellas pequeñas terminales que se encontraban. Esta terminal se inauguró en 1961. Vemos ahí el letrero del restaurante La Pagoda, que hizo época. Ahí la parte de vidrieras que vemos del lado derecho hacia arriba, pues fue la dirección de pensiones, la fiduciaria del Estado, algunos despachos. En la parte baja, pues había farmacias, comercios, y ahí vemos también el mural con la historia del transporte, un mural muy interesante a base de mosaico veneciano, y es una obra de Roberto Cueva del Río, un artista poblano. Enfrente vemos una fuente de sodas que pues era muy concurrida por estudiantes de la universidad que asistían a clases. El edificio de la rectoría, y pues ya vemos una gran cantidad de automóviles, modelos 50 y 60. Hoy es más que el centro comercial, hoy es la Plaza Toluca, y hacia la esquina, efectivamente, los almacenes Blanco, que fueron cambiando de firma y que ahora tienen inclusive ahí un restaurante de cadena muy conocido. La terminal única de autobuses, que duró muy poco, duró en funciones únicamente 12 años, que es muy poco. En ese momento se consideraba que estaba en la orilla de la ciudad, pero rápidamente quedó rebasada y pues funcionó. 12 años es muy poco. Toño, ¿es una fotografía tomada desde alguna azotea también o desde algún balcón de yo observo desde un balcón que se ve del lado izquierdo, el ángulo del balcón, que también tiene su encanto la fotografía por ser de ese ángulo. Ese ángulo es maravilloso para cubrir mucho espacio, ¿no? Lo que sí, bueno, ya por el paso del tiempo se ve un poquito deslavada. Si vemos al fondo de la fotografía, sí, ya no hay nitidez, ya no hay tono, ya no hay colorido. Pero bueno, independientemente de ese pequeño detalle que es el paso del tiempo, la fotografía es buena, buen recuerdo de aquellos años, ¿no? Ya estamos hablando de los años 60. Sí, claro, de que sí, cómo no. En los años 60 ya había más desarrollo en Toluca. Insisto, no estamos haciendo una historia con las fotografías, nos saltamos de los años, y más con la que sigue. A ver, tenemos la fotografía que sigue,
Ya la estamos viendo. Ya está la fotografía que está, sí, ¿verdad? Ya la estamos viendo, que yo no la veo. ¿Qué nos dices, Gerardo? Es una fotografía tomada de oriente a poniente, ¿no? De Toluca. Sí. Se ve todavía ahí el Palacio Antiguo de Gobierno, se alcanza a ver el Carmen, la Alameda partida a la mitad y la Teresona, nuestro cerro de la Teresona, totalmente limpio. Bueno, es una fotografía con muchas lecturas. A reserva de que me corrija Toño, yo creo que esta es una de las primeras fotos que empezó a hacer la compañía mexicana Aerofoto. Eh, yo le daría las siguientes lecturas. En primer lugar, si nos vamos al último plano, vemos por ahí la línea de lo que era la salida a Morelia, hoy es la vialidad López Mateos, terrenos baldíos a ambos lados. La Teresona, como ya lo anotabas, Chucho, pues totalmente carente de construcciones. Vemos al fondo un pequeño bosquecito que sería el Parque Guelatao. Vemos la Alameda aún dividida en dos. Y vemos otra cosa que es muy interesante, que pues aparentemente las calles de la avenida Hidalgo y la avenida Lerdo son paralelas. Aquí queda muy clarito que vivimos engañados quienes piensen que es un par de avenidas paralelas, porque pues si lo vemos por el oriente, se unen las calles por el lado del Monumento a la Bandera. Si lo vemos por el lado de que el pueblo bautizó como la Cama de Piedra, pues se unen esas aparentes paralelas de Lerdo e Hidalgo. Vemos la curva esta que daba el trazo del río y que es la fotografía que comentábamos hace un momento de que daba vuelta en el Callejón del Carmen. Vemos la obra de construcción de catedral, pues en qué estado estaba, pues prácticamente no se habían avanzado mucho en los muros. El espacio que hoy ocupan las colonias electricistas Sánchez Colín y Sor Juana, que pues se conoce más como Colonia Sánchez, pues está totalmente vacío, esperando la urbanización. Aún no se unía la calle de Lerdo con Arteaga. Aquí también podemos ver en esta parte donde hace la curva, pues cómo después se prolongó, vamos a decir, que de oriente a poniente hacia la base, hacia la parte baja de la que estamos viendo. Que repito, era el cauce del río Diguel ya embovedado. Ahí se empezó a levantar el famoso edificio del Palacio Federal, una mole espantosa de concreto, que después se dieron cuenta que estaba sobre el río y que hubo que demolerle, que costó muchísimo trabajo, y estaba pues junto a la casa de los Barbabosa. Vemos también del lado derecho pues la Quinta del Carmen arbolada, la Secundaria 1, el Templo del Carmen, y es el Paseo de los Matlacincas o Circunvalación Norte, tampoco estaba todavía. Es una foto interesantísima, un resumen de la historia contemporánea de Toluca. Gracias, Gerardo. Gracias, Toño. ¿Qué me dices? ¿Es una foto eminentemente aérea? Totalmente aérea, sí, porque no habría manera de cubrir tanto ángulo sino desde el aire, ¿no? Desde un avión. Ya Gerardo dio el dato de la empresa que se dedicaba a ese tipo de fotografías, que sí, es genial la fotografía, muy bien lograda, muy bien balanceada en todos los términos. Sí, gran logro del fotógrafo, ¿eh? Bonita, muy bonita fotografía. Tomaban desde a una avioneta, Toño.
Sí, una avioneta, sí, desde una avioneta, que traía su riesgo, ¿no? De andar muy sujetos, porque no era fácil. Sí, a mí me llama la atención cuando veo el helicóptero que anda tomando las fotografías de la bombonera, que el camarógrafo va afuera, va casi lo van deteniendo, ¿no? Entonces aquí tuvo su buen riesgo, yo creo, para lograr tan buena fotografía. Resalto, ya lo describió Gerardo, pero viniendo del fondo de la foto, la Teresona, voy a usar el término pelona, la Teresona pelona de casas, sí, claro, y de árboles. No se notan muchos árboles. La Alameda partida a la mitad, Lerdo con esa curva, la Colonia Sánchez no existía, se alcanza a ver el antiguo Palacio de Gobierno, ahora Palacio de Justicia, y el Carmen muy al extremo. Una foto muy distinta a la que estamos acostumbrados de Toluca, que normalmente son tomadas del norte a sur. Esta es tomada de oriente a poniente y totalmente aérea. ¿Qué año, Gerardo? ¿Le echas algún año? Mira, aquí vemos todavía la Casa del Luis, vemos todavía el Mercado de las Flores, vemos la sacristía del convento, que a partir de que le demolieron todos los edificios contiguos, quedó exenta, y a partir de ese momento se llamó capilla exenta, nunca fue capilla, y quedó exenta, y las malas lenguas dicen que quedó exenta de cuidados, pero no, quedó exenta de colindancias. Y aquí vemos la cupulita de la capilla exenta, y totalmente rodeada de construcciones. Entonces, pues esta fotografía debe de ser de los 50, principios de los 50 seguramente. Ok, gracias Gerardo. Seguimos con la siguiente fotografía. Ya apareció. Es una calle que de todos conocemos, ahí dice Avenida de la Libertad, pero prácticamente ahora es la calle de Hidalgo y es la esquina de Hidalgo y Juárez. ¿Sí es así, Gerardo? Y es el edificio del lado izquierdo, pues no ha cambiado, es la papelería ABC. El edificio del lado derecho era el comercio de granos y semillas de don Andrés Salas Milanés, y ahí vemos todavía el nombre Milanés. Junto al edificio del ABC estaba el Hotel Al León de Oro, no el León, sino Al León de Oro, donde después se construyó el Hotel Colonial, que todavía existe. Al fondo vemos las dos chimeneas de la compañía cervecera de Toluca en México. Y hay un detalle muy interesante. La calle tiene un quiebre que es imperceptible, pero si vamos siguiendo la guarnición de la banqueta, enfrente de donde se acaba de construir un centro comercial, vemos exactamente el quiebre que hace, y que el edificio que vemos al fondo, al pie de las chimeneas, se demolió. Pero es interesante porque empezaba la guerra de las marcas cerveceras, y si nos fijamos bien, dice Cervecería Moctezuma, entonces eso daba la idea de que las chimeneas que estaban atrás eran de la Cervecería Moctezuma, cuando no era así, sino era una concesionaria de la cervecería de Orizaba, y la verdadera cervecería en donde se fabricaba cerveza era la que estaba atrás. O sea que vemos, no era otra cosa más que una agencia concesionaria. Vemos también la vía del urbano del lado derecho, y una curva que hace en Juárez. De estos tramos de vía, ¿no? En realidad se utilizaba nada más cuando se cargaba el pasaje o alguna cosa, mandaban un tranvía que cortara camino y se unieran, no eran de tráfico regular. La de oriente a poniente, pues esa sí era el tranvía que circulaba desde el Jardín Reforma
hasta el Cine Coliseo más o menos, y una parte daba vuelta hacia Colón y otra que se hizo después hacia el Hospital Villada que acabamos de ver. Entonces, pues es una fotografía probablemente de los fines 40 o principios de los 50. La calle se llamaba Libertad, a partir de Rayón hacia la Alameda, y de Rayón hacia el oriente se llamaba Hidalgo. Hoy en día es Hidalgo, de este punto hacia oriente es Hidalgo Oriente, de este punto hacia la Alameda es Hidalgo Oriente. Así es. Toño, ¿qué quisieron sacar? ¿Le estaban haciendo promoción al ABC o a la cervecería o al trenecito que ahí se ven las vías? Porque es una fotografía pues, que nos recuerda todavía estos comercios, el ABC, y bueno, la cervecería ya no existe como tal, pero el edificio sí. Sí, desde luego, esa esquina la hicieron lucir completamente por el ángulo de toma, ¿no? Se ven como tres el frente, después del lado izquierdo y remata por el otro lado. Me llama la atención el diseño del arquitectónico del edificio, que luce mucho por el grado de toma, el ángulo muy bueno, ¿sí? Insisto, sí ven al fondo las nubes, como si le dan un extra, le dan un plus a la fotografía. Esa nube que se asoma, como que te complementa, ¿no? No queda del hueco ahí del cielo raso, pero está muy, muy, muy hermosa, muy bien lograda la simetría de la calle, ¿no? Va totalmente convergente hacia lo que era la toma principal, que eran la cervecería del fondo, ¿no? Precioso. Se ven las nubes, las chimeneas de las cervezas, las guías. Inclusive la farola que cuelga por ahí. A eso iba, la farola. La farola también tiene mucho que decir aquí en la fotografía, completamente en lugar idóneo. Y es una esquina que todavía existe, y es la esquina de referencia de nuestra ciudad, Gerardo. Como tú dices, ahí se divide hacia el oriente, ahí empiezan la numeración de los dos ejes. De los 100, 200 orientes, o los 100, 200, 300 ponientes, y también los 100, 200 nortes. Norte-sur. O los 100, 200, 300 sur. A partir de ese punto es el punto central para norte, sur, oriente y poniente. Pues ahí está esta fotografía. La que sigue... Perdón, Chucho, yo resaltaría rápidamente un detalle más. El edificio del lado izquierdo es uno de tantas construcciones en Pancupé, o sea, en esquina truncada, que en lugar de tener dos muros a 90 grados, tienen 3, que abundan en Toluca, estas esquinas en Pancupé. Sí, se cortó un poquito, Gerardo, pero sí, ahí se ve no la esquina, no el ángulo de 90, sino una ¿cómo se le llama? En Pancupé, esquina truncada. Esquina truncada. La del lado derecho, que está a 90 grados. Que la vemos aquí en esta esquina, y todavía existen casi en las 4 esquinas lo que hoy es Humboldt, esquina Independencia. Casi las 4 casas están en las 4 esquinas de esta esquina, están de esta manera, y un detalle más. Y una es boleada. Una de las esquinas es boleada. Y un detalle más, en la casa del lado derecho de esta fotografía, arriba se alcanza a ver un montículo que seguramente era una cruz, Gerardo. Es correcto. Que también era algo tradicional. Es correcto, una cruz. Una cruz. Hago un comentario que nos hizo aquí, nos está viendo Guillermo Garduño, y dice que los árboles en la Teresona se empezaron a sembrar a partir de 1950 por el ciclista Manuel Villaverde. Es un dato. Y Pedro Romero, sí. Pedro Romero y Manuel Villaverde. Es un dato que nos da Guillermo Garduño. Ya estamos viendo la siguiente fotografía. Perdón, pero yo perdí la
la imagen, las tengo impresas. Está en el Callejón del Carmen, sí, ya lo estamos viendo. Sí, sí. Ya lo estamos viendo, ¿verdad, Gerardo? Sí. ¿Qué nos cuentas? Es el mismo Callejón del Carmen, una fotografía tomada más acá, pero tiene una fotografía de un suceso muy sonado en Toluca por allá del año de 1927. ¿Qué nos platicas de esta fotografía que enmarca este suceso? Sí, es el cortejo fúnebre de Fray Joaquín de San Alberto, un fraile carmelita que fue muy querido en Toluca, muy humanitario, muy caritativo, que hacía una gran labor de pastoral con la gente del barrio del Carmen. Él había nacido, si mal no recuerdo, en Celaya, pero vino aquí como fraile carmelita y falleció el 17 de septiembre de 1927 y fue un suceso que conmocionó mucho, pues sobre todo a la comunidad creyente de Toluca y doblemente a los vecinos del barrio del Carmen. Es una fotografía que muestra la unidad de la gente ante una pena como la que estaban viviendo en ese momento. Así es una fotografía del día del sepelio de este padre carmelita que le tocó vivir la guerra cristera, estando aquí en Toluca, y él seguía haciendo su labor pastoral a pesar de la guerra cristera. Es una foto, yo he dicho, Toño, que pocas fotos hay de los sepelios, ¿no? No estamos todos con la pena de la persona fallecida y pocas veces se saca una foto, ¿no? Del sepelio. Aquí hay una foto donde se ve del lado derecho todo eso que se ve negro, pues son personas que estaban en el sepelio. Sí, sí, indudablemente está fuera de enfoque. No sé si sea porque no estuvo bien impresa, pero me da la impresión de que no fue muy buena fotografía en cuanto a enfoque. Está un poco, como vulgarmente decimos, movida. Pero eso quiere decir que está fuera de foco, no hay nitidez en las imágenes. Pero le da cierto valor así como un poquito etéreo, digamos, porque se ven las imágenes no tan firmes, ¿no? Así es una fotografía, insisto, de un sepelio que ahora sí que no se posa, ¿verdad? En esos, cuando es otro acontecimiento, ¿no? Pues ahí está uno volteando a la cámara, pero en los sepelios no está, y bueno, es un ejemplo de fotografía, perdón que lo diga yo así, pero bueno, ahí está una fotografía de un acontecimiento de un sepelio. Y quiero, si me permiten, Gerardo, como tú bien dices, el padre Fray Joaquín de San Alberto en Toluca fue muy querido, muere en septiembre de 1927 y dice la leyenda que, bueno, ahí termina la historia del padre Joaquín, pero empieza la leyenda y dicen que fueron toda la ciudad, así se dice, todos los vecinos a sepultarlo y las iglesias estaban cerradas por la guerra cristera. Él muere en la guerra cristera. Voy a leer algo que dice: por supuesto, las campanas no volvieron a tocarse sino hasta que se reabrió el culto. Sucedió que cuando terminaron de sepultar al padre, todos los numerosos dolientes, después de cubrir de flores su tumba, marcharon de regreso con la mayor tristeza rumbo a sus casas. De pronto, del templo se dejó oír el doblar de las campanas, tal como se despiden a los muertos. Tan silencio, tan silencio. ¿Quién tocaba las campanas? Grande fue el asombro de todos los que los oyeron, pero más de los integrantes de la junta de vecinos, que eran los encargados de cuidar el templo y que regresaban con los dolientes. Era lógico que nadie podía abrir el templo y mucho menos subir al campanario.
Nadie hubiera osado hacer tal cosa, pero doblaron las campanas y los que las oyeron jamás lo olvidaron. Como los problemas de la religión seguían tan delicados, todos trataron de guardar lo acontecido en el silencio. Ahí está la leyenda, que después de sepultar al padre Fray Joaquín de San Alberto, las campanas tocaron solas. Esa es la leyenda. Vamos a la última fotografía, estamos a tiempo, un poquito largo, pero nos hemos entusiasmado con cada una de las fotografías. Ya le estamos viendo, ahí dice, y creo que todos la identificamos, la avenida Villada. Alcanzamos a identificar alguna casa que todavía está en pie, la mayoría ya no, pero así era Villada, Gerardo, así era Villada con estas casas porfirianas, diría yo. Y pues es una fotografía ya de los años 20, por los automóviles, o 30 inclusive. Del lado derecho vemos la casa que fue construida para era la casa de don Santos Pérez, y que iba a ser para funciones no de embajada, pero sí de oficinas de gobierno español. Y del lado izquierdo vemos la casa que fue de don Luis Pliego y Carmona hermanos, que después adquirió don Germán Roth, y que de hecho son 3 casas unificadas por la misma fachada. Más adelante vemos al lado izquierdo la construcción que todavía existe de mansarda, que fue construida por el arquitecto inglés Carlos Hall para don Francisco de P. Pliego, y que después adquirió el señor Velázquez, que había llegado del Oro después de que terminó. Vemos también pues las vías del trenecito que llegaba a el ranchito. Villada fue la calle de la Ley porque ahí estaba el Palacio de Justicia y porque ahí vivían también los principales escribanos, notarios y demás abogados notables de varias épocas, y que tuvo varios nombres. Se llamó Calle de la Ley, otra parte se llamó Calle de las Víctimas, porque en ese tramo pasaron los iban a ser fusilados, los mártires de Toluca, y después se llamó José Hernández, que fue un hombre que tenía una panadería precisamente en la casa que acabamos de ver de don Andrés Salas Milanés, que la vendió para apoyar pues la defensa de la soberanía de México ante las invasiones. Y el último tramo se llamaba Simón Velázquez, que era un aguerrido guerrillero que sus conservadores le tenían miedo, lo apodaban la Simona. Entonces esta calle, repito, se llamó Calle de la Ley, Calle de las Víctimas, Calle de José Hernández, Calle de Simón Velázquez. A la muerte de José Vicente Villada el 6 de mayo de 1904, en una decisión rapidísima, Cabildo se aprobó el nombre de la calle, y a partir de ese momento se le puso Avenida José Vicente Villada, como hasta la fecha la conocemos. Lamentablemente, las 2 primeras casas del lado derecho, que eran bellísimas, fueron destruidas. La de don Germán Roth se conserva, ahí están las oficinas de Lina, y muchas de las que vemos en la perspectiva, lamentablemente, se han perdido. Se han perdido. ¿Qué nos dices, Toño, de esta foto? Está muy derechita. Está sencillamente encantadora. Está tomada desde luego de alguna azotea, de alguna azotea, pero está exquisita. Estoy deleitado, a más no poder. Ya vieron la farola en primer término, ¿no? Es el mismo estilo de farola de Juárez. Sí.
¿verdad? Es cierto. Que también está muy, pues muy elaborada, vaya, muy ornamental inclusive, ¿no? Pero sí, la perspectiva es preciosa, preciosa. La finalidad de la foto era mostrarnos la calle y las fachadas, Toño. Completamente. Esa fue la finalidad del fotógrafo. Sí, claro, las fachadas y los barandales, todo ahí, las aceras también muy bien trazadas, muy rectas, y me llama la atención la curva que da el trenecito que iba hacia el ranchito, que también le rompe la monotonía a las líneas paralelas, a las líneas verticales. Esa pequeña curva te hace entrar por ahí a la fotografía. No sé si... Sí, es cierto. Por ahí entras. Haz de cuenta que vas en el tren, pero sin tren. Ahí entras y vas viendo las fachadas. Como decía Gerardo, ahí estamos viendo cuántas fachadas existían las casas, las fachadas de las casas, sí, que actualmente, pues en ese tramito solo existen 4. La de Roth, la casa grande que se ve del lado izquierdo, más adelante la de la familia Velázquez, que es tipo parisino, y del lado derecho, donde está la notaría de Gabriel Ezeta, y la que está junto en la esquina de Villada y Pedro Asensio es... De Eduardo Uribe. Esas 4 casas son las que existen. De todas estas, las que estamos viendo. Al fondo de la foto se ve una torre, que seguramente es el ranchito, si no me equivoco. Es el ranchito. Se alcanza a distinguir el ranchito. Y del lado de derecho también se ve una torre, en la foto, que es la iglesia de Santa María de Guadalupe. Es correcto. Esta era nuestra calle de Villada. ¿Por ahí de qué año, Gerardo, le calculas? 30. En los años 30 todavía teníamos estas fachadas, estas casonas en nuestra Toluca y en especial en la calle de Villada, principalmente en la calle de Independencia, también es donde muchas de estas casas existían. Pues con esto estamos dando por concluido a esta serie de fotografías que escogimos, que nos fuimos alargando en la plática de cada una, pero fue un deleite poder conocer a nuestra Toluca, cómo era antes, algunos acontecimientos históricos, con esta que estamos cerrando de las fachadas, cómo era nuestra Alameda, y seguiremos buscando fotografías de Toluca anteriores. Más adelante podremos hacer algún ejercicio de cómo era y cómo está actualmente. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias. Gracias, Chucho. Por la participación. Gracias, Toño. Gracias, Gerardo. Felicidades. Y Toño, muchas gracias. Toño es de las familias más tradicionales de fotografía en Toluca. Toño, insisto, tiene su estudio ahí por la calle de Morelos, y quiero comprometerte, Toño, que nos aceptes ahí en tu estudio para poder hacer un programa de estos entre Toluca y nos cuentes de la fotografía, en especial de los robles en Toluca, y nos puedas mostrar ahí también todas tus antigüedades que tienes relacionada con la fotografía, si tú nos los permites. Con mucho gusto, incluyendo al dueño como antigüedad, sí, con mucho gusto. Sí, cuando gusten, esté en su casa. No tires pedradas, Toño. Esperamos por aquí, Chucho, y te mando un abrazo y gracias por la invitación. Igualmente a Gerardo, que nunca se queda callado. Gerardo sabe todo, ¿verdad, Gerardo? No, pero se sabe de todas. Es un gran... Así es. Gracias. Toño, gracias. Gerardo, muchas gracias, y ojalá este programa entre Tolucos nos siga sirviendo para crear identidad, para cuidar lo que tenemos, para rescatar nuestro pasado y tengamos este cariño y este amor que necesitamos todos por nuestra ciudad, por nuestro municipio. De veras, esa es la finalidad de este programa entre Tolucos. Aquí nos vemos en unos 15 días. En 15 días, en 8 días no tendremos, en 15 días buscaremos qué vamos a transmitir. Chucho, ¿te puedo comentar algo? Sí, Toño, adelante esta charla. Qué lamentable que en esa época no existiera el INBA, porque hubiera permanecido aquí todo esto, ¿no? Claro, estar cuidándolo. Sí, es muy lamentable, sí, claro.
Pero la modernidad tenía que salir adelante, ¿no? Así es, así es. Muchas gracias. Vamos a cuidar todavía lo que tenemos. Gracias, Toño. Gracias, Gerardo. Al contrario, gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches.